Dejamos la población de Alavia y el río Andarax, curso seco que nos ha acompañado a lo largo de nuestro camino desde que partimos de Almería. Desde el centro de Alavia bajaremos hasta la ribera del río Nacimiento. Lo haremos por una calle que deja a la derecha la Casa de la Mezquita, construcción neoárabe de la que hablamos en nuestro paso por Alavia. Como siempre, nos guían las señales del camino. Seguimos ahora el curso de otro río seco como el Andarax. Es el río Nacimiento, río conocido en otro momento como río Albolodui. Si alzamos la vista sobre el curso del río, observaremos las cárcavas desérticas, un paisaje característico de este espacio semiárido. Nos dirigimos hacia Al-Sodux en un trayecto muy corto. Antes de llegar a Al-Sodux, cerca de la carretera que va de Alavia a Al-Sodux, encontramos varios ejemplos de cortijos uberos. Uno de ellos es el Cortijo de los Gigantes, si bien su propietario nos indica que es más correcto referirse a él como Cortijo San Carlos. Responde al tipo de construcción surgido a finales del siglo XIX a raíz del auge del cultivo del viñedo para uva de mesa, destinada a la exportación. Una de las características de estos cortijos era su amplio porche. En el porche se manipulaba la uva de embarque, procediendo a su limpieza, embarrilado o envasado por mujeres. Era la faena de la uva, en la que unas mujeres limpiaban los racimos y otras, conocidas como las emporronadoras, los envasaban en barriles. De nuevo, encontramos un hábitat troglodita. Parte de las estancias del cortijo se excavan en la ladera. En concreto, se excavan las estancias para corral y almacén. La fachada muestra el porche de 4 arcos de medio punto de ladrillo en planta baja, con otros tantos balcones situados a eje en la planta alta. Se emplea un tono almagro para destacar algunos elementos, como la embocadura de los huecos y los refuerzos de ladrillo de las esquinas. Ese uso del color es característico en las construcciones de la zona. El geógrafo musulmán Idrisi ofrece una primera referencia de este lugar, siendo su función principal vigilar el camino de paso hacia Guadix. En el siglo XII se crea el Reino Nazarí de Granada, reino que se divide en unidades administrativas denominadas Taás. Al-Sodux fue uno de los 10 lugares de la Taá de Marchena. Tras la reconquista cristiana de Almería en 1489, Alavia fue dada en recompensa a Gutiérrez de Cárdenas y Chacón por su participación en la reconquista. Al-Sodux pasa a formar parte del señorío de Cárdenas en 1494, siendo su población morisca hasta su expulsión en 1570. Esa expulsión marca un declive demográfico que intentará remediarse con la repoblación. El catastro de la Ensenada indica en 1752 que residen en Al-Sodux 284 habitantes. Al-Sodux cuenta con un mayor número de residentes a finales del siglo XIX, contando en 1887 con 418 habitantes. Tiempo hace que la uva de barco o de oanes dejó de marcar el ritmo económico de estos pueblos, sufriendo Al-Sodux un descenso paulatino de población, al quedar fuera de los ejes de desarrollo de la provincia de Almería. Como siempre, en nuestra llegada a los pueblos que flanquean el camino mozárabe, buscamos un lugar que nos sirva de mirador. En este caso, subiremos hasta la era de los Carmona.
lugar que nos servirá para contemplar el curso del río Nacimiento y esas cárcavas que configuran un paisaje de Badlands o tierras malas. Contrastan frente a estos Badlands las franjas de vega, tan característica en los pueblos de las cuencas de los ríos Andarax y Nacimiento. Las eras eran lugares empleados para la trilla del cereal, también para aventar el cereal y para otras tareas de corte agrícola. La era de los Carmona, hoy restaurada, recupera otro de sus usos habituales: ser lugar de reunión y encuentro. Cerca de la era encontramos la Torre del Reloj, torre que parece apuntalarse sobre el paisaje de Badlands y que parece servir de referencia a los residentes de Alsodux, también a aquellos que visitan esta pequeña localidad. Desde la era de los Carmona, nos dirigimos hacia la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Construida en el siglo XVII sobre una antigua mezquita, se presenta como una iglesia de estilo mudéjar con una planta de una sola nave. Destaca la sencillez de su portada de medio punto y su torre de claro estilo defensivo. Tras visitar la iglesia, tomamos la calle Real para llegar a la calle de la Fuente. Esta calle nos lleva a la ermita de las Ánimas. Desde allí, contamos con otra panorámica de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Seguimos la calle dentro del trazado del camino, encontrándonos con un lavadero y una fuente, lugares fundamentales cuando el agua corriente no llegaba a las casas. El lavadero cuenta con cubierta plana, sostenida por 2 arcos de medio punto en los laterales y arco rebajado en el frente. Presenta 2 piedras corridas para lavar. Del conjunto parten 2 acequias para el riego agrícola. Volvemos al río Nacimiento buscando nuestro siguiente destino, Santa Cruz de Marchena.